Bueno, vamos a revisar la agenda si les parece. Como decía, nuestro primer invitado será Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál será su reacción? Hasta ahora no conocemos que haya tenido algún tipo de pronunciamiento, de manera que será interesante saber qué tendrá que acatar lo que ha hecho la Asamblea, presumo, o van a interponer otro recurso. No, este es de Ripley, de verdad. Bueno, hoy realmente nos ha dejado una mezcla entre atónitos, sorprendidos, bueno, más son similares. Eh, Cuestionando todo, ¿no? Porque parecería, como decía al inicio, que vivimos en una sociedad donde el tema jurídico está fallido, es decir, un caos institucional en este país. Cada quien hace lo que cree, presenta su recurso, uno le hace caso al uno, el otro le hace caso al otro. Lo cierto es que en este momento se ha posesionado ya a Raúl González como superintendente de bancos y resulta que el presidente ya envió la terna al Consejo de Participación, el Consejo de Participación estaba ya haciendo los trámites para proceder en consecuencia. ¿Cuál es su reacción, doctor? Bienvenido al programa. Andrés, todavía no puedo tener una reacción oficial porque estamos analizando la situación con el equipo jurídico y también con los asesores de los consejeros, antes de tomar una postura institucional ante la sorpresa que usted menciona de la posesión del ingeniero González como superintendente de bancos por parte de la Asamblea Nacional. Lo prudente antes de emitir algo oficialmente es analizarlo, no decirlo a secas, pero lo que yo sí puedo anticiparle es lo siguiente, y esto aquí parece que es una línea jurídica que se está olvidando. Todas las instituciones del Estado, todo el Ecuador entero, se encuentra sometido al control constitucional. Aquí existe un gravísimo error, tener la percepción de que una acción de protección, por más polémica que sea, no debe tocar o debe ser incumplida por el servidor público. Todos nosotros, todas las instituciones del Estado, se ven abocadas a cumplir con el control constitucional efectuado a través de las garantías jurisdiccionales. A tal punto que la misma norma establece, en el caso de incumplimiento de una sentencia, la consecuencia es la destitución del cargo del servidor público que lo incumple. Pero también conozco perfectamente la norma por ser abogado penalista, de que también se puede incurrir en una posible infracción penal, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Con esto le quiero decir, Andrés, que yo tengo muy claro que estando de acuerdo o en desacuerdo de una sentencia de orden constitucional, mi deber como autoridad es cumplir con la sentencia por las consecuencias que le menciono. Y por esa razón, dando cumplimiento a la sentencia, lo que se ha hecho es solicitar una terna al señor presidente, y de esa terna, que ha sido remitida por el Ejecutivo, se le ha dado el trámite correspondiente, dando fiel cumplimiento a la sentencia de la señora jueza de San Borondón. De allí, si estuviera en desacuerdo o acuerdo con la sentencia, tengo que tener la postura institucional de defender al Consejo de Participación Ciudadana y de su decisión adoptada por mayoría. Usted sabe que yo voté en contra, pero hay una posición de mayoría que tengo que respetar siendo el presidente, porque yo no estoy aquí para defender mi voto, sino para defender a la institución. Y por esa razón hemos presentado la apelación a dicha decisión judicial, para que sea un tribunal de Corte Provincial de Justicia quien tome la decisión en última instancia. Pero a ver, el tema es que, como decía al inicio, la sentencia de la jueza Ibarra, por ejemplo, no ha recibido observaciones, la sentencia del juez de Manabí está hasta detenido. Entonces la gente habla de equidad jurídica o de una motivación que se puede hilar fino. ¿Se está manejando con equidad este tema, doctor? Bueno, primero le podría decir yo que no hay punto de comparación entre lo uno y lo otro. Lo uno es una garantía jurisdiccional mal aplicada, que se trata de un habeas corpus, Ujú. y por otra lado se trata de aplicar recursos, perdón, de una acción de protección que ha sido revisada de la parte principal de la vulneración Mm. de derechos. En el tema que usted refiere, de lo que yo
tengo información a través de los propios medios de comunicación, se trata de un juez que estaba actuando sin jurisdicción, porque había sido llamado había sido llamado a juicio y eso le cortaba la jurisdicción para poder resolver. Entonces es un tema gravísimo que no tiene nada que ver con la situación de acá. Acá es un tema diferente, una acción de protección que se ha presentado contra una decisión de un organismo colegiado administrativo y sometido al control constitucional. Por eso, Andrés, usted que me conoce desde el libre ejercicio profesional, mi situación o condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana no consiste en ladrar, en gritar, en vociferar si no estoy de acuerdo con la decisión. Me toca cumplir y me toca apelar para argumentar en segunda instancia mi punto de vista. En la resolución de la Asamblea dice que la Asamblea se abstendrá de acatar cualquier decisión judicial que interfiera en las decisiones de la función legislativa respecto de sus atribuciones y las de sus órganos. No es la primera vez que la Asamblea se queja por interferencias judiciales en la administración o decisiones legislativas. ¿Tendría sentido acaso o no? Bueno, si fuera un ciudadano común, le dijera, tienes el derecho a ejercer la resistencia, digamos. Ujú. Pero estamos hablando de representantes de una institución, y en este caso función del Estado, que hay que respetar el ordenamiento jurídico, el Estado democrático, el Estado de derecho. Y el momento en que uno incumple con un control constitucional efectuado mediante una garantía jurisdiccional, por eso digo y recalco, más allá de que sea correcta o incorrecta, esté de acuerdo o esté en desacuerdo, estamos quebrantando el Estado de Derecho. Se está quebrantando el Estado de Derecho y esto de aquí es gravísimo. Por esa razón yo prefiero no opinar ni ir al fondo Claro. de la situación porque merece un análisis por parte del equipo jurídico. Comprendo que todavía no tiene todavía una definición, pero podríamos adelantar tal vez sobre qué campo se está trabajando, es decir, qué alternativas, es decir, ¿van a aceptar, acatar lo sucedido? ¿Pensarían tal vez en presentar algún tipo no sé, recurso? Es decir, ¿por dónde va el tema? ¿O todavía ni eso tienen claro? Andrés, lo que pasa es que la ciudadanía tiene que tener claro que nosotros no hemos provocado esta crisis que de alguna forma ha rebotado el Consejo de Participación. Yo he sido muy cuidadoso y respetuoso de la institucionalidad, aún recibiendo ofensas, invectivas por parte de algunos legisladores. Mi actitud ha sido no responder, porque el Ecuador no se merece vivir en este caos institucional, no se merece vivir en una carnicería política, sino merece tranquilidad, merece trabajo y respeto. Y como parte de esos dogmas del ejercicio de mis funciones corresponden a lo que les menciono, yo tengo que primero ver qué es lo pertinente ante esta decisión. Y obviamente mi intención respecto de lo que le digo no es incendiar el país más, sino buscar una salida en derecho que pueda dar calma y que sobre todo la institución que estoy dirigiendo no se vea afectada, porque en todo esto se ha visto afectada sin estar involucrada ni en acciones de protección, ni en incumplimientos de nada, ni en polémicas con la misma Asamblea Nacional. Yo no soy absolutamente nadie para intervenir en la decisión de otro organismo o función del Estado. Cada quien asume sus consecuencias, las consecuencias de sus actos. Yo tengo clarísimo cuáles son las consecuencias de los míos y por esa razón he tomado las decisiones que se han tomado dentro del Consejo. El dilema es grave porque, por un lado, yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Si se allana la Corte, el Consejo de perdón, el Consejo de Participación Ciudadana a la decisión de la Asamblea, pues bueno, queda en entredicho también y queda golpeado, creería yo, ¿no? Pero si no lo hace, es decir, si el Consejo de Participación busca algún recurso para revertir lo que ha decidido, pues se arma un enfrentamiento entre funciones del Estado que no sé a dónde vamos a terminar. Es decir, Permítame aclarar algo. ujú, Así como el Consejo de Participación no da órdenes a la Asamblea no puede dar órdenes al Consejo de Participación Ciudadana. Los únicos, ujú. los únicos que pueden dar disposiciones que tienen que ser cumplidas son los jueces que están ejerciendo una jurisdicción constitucional, ejerciendo un control constitucional respecto de un acto administrativo.
Eso es lo ineludible que hay que cumplir. Entonces, eso hay que analizarlo bien, porque tampoco la idea es entrar en una pugna, Claro. en una discusión que puede incendiar más esta situación que se ha generado en torno a la designación del superintendente de bancos, y por esa razón es preferible mantener la calma y la prudencia en estos momentos, Andrés. Creo que me entiendes. Sí, sí, por supuesto. Pero doctor, ¿no se lo veía venir usted? Es decir, a propósito de todas las conversaciones, en fin, toda la situación que se ha vivido, ¿usted pensaba que todo estaba tranquilo, allanado y que iba a proceder con la designación de la terna? Bueno, por supuesto, estábamos cumpliendo con la actividad reglamentaria normal del Consejo de Participación Ujú. y no teníamos en el radar, digamos, una actuación de esta naturaleza. Ahora bien, hablemos sobre el antecedente que tiene que ver la conversación del señor Caicedo con el señor González. Allí hay algunas cosas importantes, creería yo, que tienen que ver con este supuesto preacuerdo de que no iba a haber quórum ese día en el Consejo de Participación Ciudadana, el día de la exposición del señor González. Eh, y que por eso le pedía que renunciara, ¿no? Él no lo hizo, en fin. Y hubo quórum ese día, ciertamente. Pero lo cierto es que Caicedo aseguraba que esa sesión se iba a suspender. Entonces, mi inquietud es cómo así el señor Caicedo sabía o tenía información de que eso podía suceder. Mire, yo no podría opinar en un audio en el que no participo yo como uno de sus intervinientes. Ujú, Aparte, aquí lo principal de destacar de lo que usted menciona es que queda confirmado de que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene dueños, no tiene a una persona que provoque injerencia o que ujú, provoque un malestar o condicionamiento a cada uno de sus miembros. Esta supuesta sesión que iba a suspenderse, que se dio el martes 19 de julio, ujú, y en el día miércoles 20 de julio, contó con el quórum completo de cada uno de los consejeros y consejeras. ujú. Entonces, se designó la autoridad, pero se escuchó el plan de trabajo de la persona que estaba postulando y luego, el día siguiente, se lo designó como superintendente de bancos. Entonces, esto de aquí, Andrés, siendo muy objetivo, es la muestra más clara de que el Consejo de Participación Ciudadana no lo controla nadie y tomamos nuestras propias decisiones. Sin embargo, hay que hilar fino porque no es la primera ocasión en la que el señor Caicedo se encuentra vinculado con algún episodio justamente con el Consejo de Participación. Recordará usted a inicios de este año, Caicedo fue involucrado en la pugna por la presidencia del Consejo de Participación. Caicedo tuvo estas conversaciones y en su momento dijo que eso era parte de la comunicación entre las funciones del Estado, que no había ningún problema en el tema. Ahora repite el mismo discurso cuando hay evidencia, porque vaya, la conversación es muy clara, cuando le dice, anda y vas a ver lo que pasa. O sea, es una advertencia, es una presión, le pide que renuncie porque ya no tiene ya no lo quiere el presidente. Eso es una presión. A mí me parece obvia, pero en fin, él dice que es normal, pero y entonces a lo que quiero llegar es que hay un Julio, vínculo, hay, ¿qué hay un vínculo pasó? cercano, perdón. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Consejo de Bueno, puede haber pasado Participación? algo, pero el tema es la conexión entre Caicedo y el Consejo de Participación, que parece que es cercano ese nexo. Mire, lo único que voy a referirme respecto a ese audio es que es una conversación política. Y en conversación política se dicen muchas cosas más allá de que hay que tener en cuenta de que si hay desacuerdos o alguien está ofuscado, puede decir cosas más allá de lo que corresponde, ¿no? Es lo único que me voy a referir respecto de eso porque quiero dejar limpio el Consejo de Participación Ciudadana, que no existe absolutamente nadie que disponga, que controle. Nosotros tenemos buenas relaciones con muchas autoridades, con las máximas autoridades del país, funcionarios de asamblea, de ejecutivo, de procuraduría, de diferentes lados, ¿ok? Es nuestra labor tener buenas relaciones para cumplir con nuestro rol de poder tener esta conexión interinstitucional que Ujú. permita atender al pueblo ecuatoriano. Pero de ahí que yo me meta a opinar sobre el trabajo del vocal de la judicatura, del presidente de la Corte, Ujú, del ujú. CNE, etcétera, ya eso es una falta de respeto. No solamente es una falta de respeto, sino que ya es un tema muy grave y respeta la independencia de cada una de las funciones. David Rosero, su colega, dice, abro comillas, Hernán Ulloa recibe órdenes desde Carondelet para imponer una agenda alejada de la Constitución.
El consejero David Rosero eh, está sacando provecho de este momento porque primero va a ser candidato o está postulando para candidato nuevamente para reelegirse como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Ya sería este un tercer periodo. Seguramente va a buscar por todas las formas tratar de, por lo menos en un periodo, ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y entiendo que su actividad es política. No quisiera tampoco entrar en mayor polémica porque yo respondo a cosas coherentes, no Pero, respondo doctor, a mentiras. vale, pero hay cosas que son contundentes, doctor. A propósito de su cercanía, al menos en algún momento, cuando usted hacía campaña con el presidente, cuando ese momento era candidato el señor Lasso, en las calles se lo veía usted apoyando la candidatura. Entonces, esta cercanía de Aparicio Caicedo, esto de que se dice que haya una conexión con el gobierno, parece muy claro, doctor. Mire, yo era abogado en el libre ejercicio profesional y Sí, sí. yo he tenido relación y nexos con muchas personas y líderes de diferentes partidos. Ujú, Usted hace referencia a una participación, pero yo le voy a decir algo muy clave, Andrés, por favor, ate las cosas ujú, para que no queden signos de interrogación. mm. Cuando yo postulé al Consejo de Participación Ciudadana, el movimiento Creo sacó una polla, ¿sí o no? ¿Sacó una qué, perdón? ¿Fue Ah, una... alguna polla Ajá. electoral para apoyar al consejero? ¿Sí Ujú. o no? Sí, sí. No, ¿verdad? No sacó, porque creo, a través No me del acuerdo. hoy presidente Guillermo Lazo, estaba enfocado en desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese momento, creo, estaba buscando la desaparición a través del presidente, del hoy presidente de la República. Ujú, sí, sí, Entonces, sí. si bien es cierto, en su momento hubo una participación porque Mm, entre dos candidatos yo prefería como un ciudadano común y cualquiera que esa era la mejor opción. El momento en que yo concursé para consejero del Consejo de Participación, no recibí el respaldo de nadie. Esto fue totalmente independiente, mi postulación, a tal punto que llegué sexto, suplente. Y luego de ahí, por cuestiones del azar de la vida, ante los juicios políticos, subí a principal. Y luego, ahora soy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Me entiende? Entonces, sí, sí. no hay conexión, porque inclusive yo me enfrenté directamente con las personas que pretendían eh, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Así que no le quede la menor duda, que si bien es cierto, existe una relación cordial y respetuosa, yo le digo con categoría de que no existe ninguna injerencia del señor presidente del Ecuador. No lo permitiría y más bien le agradezco al presidente del Ecuador que tenga esta postura que no era la postura de otros ejecutivos tiempos atrás. Doctor, el país tampoco puede estar en el limbo o a la expectativa de qué va a suceder. ¿Cuándo ustedes van a tomar una decisión para conocer cuál va a ser la posición del Consejo de Participación? Sí, es necesario analizarlo. Yo le digo, hay diferentes puntos de vista. Ujú, Tengo que en lo jurídico programarme, no responder políticamente porque sería nuevamente incendiar al Ecuador. Y el Ecuador merece paz, merece autoridades responsables. Yo no quiero provocar un caos institucional, un enfrentamiento entre funciones del Estado, pero sí necesito tener líneas jurídicas claras de cómo tenemos que ujú. avanzar de aquí adelante. Y Una cosa es que el Consejo tome la decisión de tener la prudencia de esperar un pronunciamiento judicial en lo constitucional de la segunda instancia y otra muy diferente a que alguien venga a imponer agenda al Consejo de Participación. Y eso es lo que estamos analizando. Nadie va a ingerir en cada una de nuestras actividades. ¿se analiza con sus asesores jurídicos o con sus colegas consejeros afines? Estamos analizando un equipo jurídico de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana junto con asesores de varios consejeros. Ok, pero no me dio ninguna fecha o tentativamente algún día o horas, en fin, ¿de qué estamos hablando, doctor? Podría en horas salir algún pronunciamiento, podría de pronto esperar hasta el día lunes, Mm, depende lo que analicemos al interior. Yo sí les pido de favor, entiendo la preocupación, Andrés, y la premura de que el Consejo tenga una línea de ruta, pero ya le digo, no hay que contestar con, eh, con el momento, solamente víctima del momento o por un acto
de pronunciamiento así acelerado. Hay que tener prudencia, hay que manejarse con mucho respeto con la finalidad de que no se provoque un enfrentamiento entre instituciones o poderes del Estado. Fíjese también que está el tema político en la Asamblea a propósito de la fiscalización a los miembros del Consejo de Participación. Es decir, parecería que cada vez el tiempo se acorta sobre sus funciones, doctor. Ya no me meta más candela, por favor, Andrés. Oiga, es que yo esperaba que me diga algo hoy día, pues alguna exclusiva, ya la respuesta, y resulta que va a Eso, pensarlo. eso quiere la exclusiva. Pero es que tenemos derecho, pues también, doctor. Es que nunca como en ninguna situación ha coincidido, ¿no? Un episodio tan importante y tener a la autoridad en este momento que esperábamos una respuesta. Pero en fin, Bueno, yo comprendo de todas maneras. Andrés, si tú te pones a analizar las cosas que he mencionado, puedes darte una idea más o menos de cuál es, ¿Por dónde por lo voy? menos, mi posición. Sí, 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 por supuesto. El respeto total a la Constitución, pero también ellos lo mencionan, entonces, no sé, ¿tendría que recaer en la Corte Constitucional acaso? No creo que haya que esperar tanto. No, no, sería realmente terrible. Bueno, doctor, quiero agradecerle. Hay expectativa por este tema, lo dejo para que pueda deliberar con sus asesores y finalmente para el país es importante que pronto se sepa esta información. Así que quedamos pendientes. Gracias, doctor, por atendernos. Gracias, Andrés. Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Así que bueno, ya pues no fue.